casitos, todos tienen como un origen, un mismo origen, y después hablar un poco de qué viene esto, ¿no? Entonces, caso uno, tenemos una mujer de 65 años que lo más importante es que tuvo un trasplante renal y presenta una disminución de visión abrupta hace un mes de evolución. De visión tiene cuentadedos en el ojo derecho y 5 décimas en el ojo izquierdo. El examen del segmento anterior es totalmente normal. Y al fondo de ojo vemos esto. O sea, claramente los dos ojos estaban bastante afectados. Vemos una retinitis eh, con hemorragias que viene o sea, que está afectando bastante el polo posterior en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, por suerte, la afectación es más nasal, ¿no? E inferior. Agus, Así que motivo sí, del trasplante y medicación. motivo del trasplante. La paciente tenía infección renal, una insuficiencia renal crónica, y ahí está, muy bien. Ahora voy con las medicaciones. Muy bien, Pato, afiladísimo. Es como Pero que bueno, me digas, ¿qué es esto? bueno, nada, Ya más o menos, o sea, el aspecto que tiene, Podés o pensar sea, en un citomegalo, ¿no? Por el trasplante, exacto, por... un citomegalovirus, que es lo que normalmente pensamos en un paciente con HIV, ¿no? Pero bueno, en esta paciente, No, ¿y trasplantados eh, también o estoy mal? ¿cómo? No, trasplantados ah, también. Ahora voy a Ah, hablar está por bien. qué. Ok. Pero bueno, en general esto es lo que veíamos mucho en HIV antes, y ahora cambió un poquito, ¿no? El HIV ya está más controlado y ahora empezamos a ver estos casos más seguidos. En el ojo derecho, que ya les mostré la foto como estaba, tiene una gran, bueno, obviamente una atrofia en la mácula, cuenta dedos, que posible, aunque lo curemos, no vaya a recuperar nada. Pero el ojo izquierdo, por suerte, está muy, muy preservado. Y acá lo que decía Pato, ¿qué medicación? Y esto es fundamental en este caso y en todos los casos que vamos a hablar. La medicación que está tomando esta paciente es el Nulojix, que es el Belatacept, que es una medicación que revolucionó el mundo de los trasplantes. Eh, Aparte tomaba Celcept, o sea, micofenolato, tomaba del Tizona B y un montón de cosas que les dan a los pacientes trasplantados con todo lo que les falta o todo lo que tienen que hacer para, obviamente, Bactrim Forte se usa como preventivo, ¿no? Para tener toxo, y después todo un montón de medicaciones que tienen que ver con la afectación renal. Bueno, le indicó una inducción con aciclovir intravenoso. Como saben, en HIV en general son 21 días, o sea, a veces más, menos, pero 14 o 21 días. A las 2 semanas, 14 días, seguía muy inflamada, seguía la visión en 5 décimas, por suerte en el ojo derecho, izquierdo digo, pero además tenía una catarata, ¿no? O sea, tiene una catarata, pero bueno, lo importante es cómo viene esta retinitis. 2 semanas, al mes, quería curar, pero no terminaba de curar. Y la verdad que a los 6 meses, a los 3 meses todavía no había curado. O sea, vamos 3 meses con la inducción, no termina de curar. Y recién a los 6 meses la paciente cura, ¿no? Que es algo ya acá cambia un poco el patrón con HIV. ¿Por qué Así no que le hiciste bueno, intravítreas, Agus? le hice intravítreas a esta paciente. Le había hecho. Le hice intravítreas. Ahora la otra paciente que van a ver también le hice intravítreas. Igual tarda mucho en curar. Post tiene inactivación de retinitis al mes y medio. El ojo derecho, por supuesto, cuenta dedos. Lo hice resumido porque si no, no llegamos a entrar. Pero sí, le hice también inducción con Foscarnet. Bueno, ojo derecho cuenta dedos, ojo izquierdo hace un edema macular, ya curada, que lo trato con Natax y con Tolf y recupera. Pero bueno, esto tiene que ver un poco con la inflamación, lo que es el síndrome de recuperación inmune, ¿no? Que hacen esa inflamación post-curación. Y bueno, y ahí quedó con sus 5 décimas y su catarata, que después posiblemente recupere un poquito más. Segundo caso, este es un caso del doctor Inchuspe, que es un hombre de 46 años, también le baja la visión de su ojo bueno, que es su ojo derecho. 10 días de disminución de visión. El ojo izquierdo, que era el ojo malo de él, tenía una central serosa crónica, y como antecedente el paciente tenía un trasplante renal en el año 2022. Con tratamiento lo mismo, micofenolato, corticoides y la misma medicación de que hemos hablado antes, el Belatacept. Entonces, él sí presentaba células en cámara anterior, tenía dos cruces de células, tenía los precipitados queráticos,
que ahí se llegan a ver mejor. No tenía sinequias posteriores. Este es el ojo izquierdo, les presento primero el ojo izquierdo. Atrás, como se ve la central serosa crónica, la alteración central, más esta alteración del epitelio pigmentario retinal, como se ve bien clara la chorreadera que genera la central serosa, y está la cronicidad que tenía ese ojo izquierdo, ¿no? Y el ojo derecho, que tenía la inflamación en cámara anterior, bueno, y acá una RFG del ojo izquierdo, donde vemos bien clara toda la alteración del EPR de la central serosa. Pero el problema no era la central serosa, que era el problema que tenía siempre, sino la inflamación del ojo derecho que vimos en cámara anterior, y en el fondo de ojo veía 005, o sea, 2400, y tenía una gran retinitis que afectaba lo que era el nervio óptico y el polo posterior del paciente. Entonces, acá se ve cómo se ve la gran inflamación de los vasos, esa vasculitis asociada a esta retinitis. Acá vemos los focos donde empezó esta retinitis y también cómo la agarró el nervio óptico. Y lamentablemente el OCT ya de este paciente, de lo que era su ojo bueno, está muy afectada con esta retinitis activa y esa gran inflamación. Este paciente, en su momento se le pide BRL que es negativo, toxo negativo, bueno, y tenía un montón de anticuerpos para citomegalovirus, la IgG, y además se le hace carga viral, que es lo más importante en estos pacientes que están con la medicación para el trasplante, y tenía carga viral altísima. A las 2 semanas de ganciclovir, el paciente, bueno, estaba empeorando y lamentablemente fue un paciente que pasó por muchos lugares, terminó, estaba con la inducción con Valixa, como estaba antes y cómo fue igual a pesar del Valixa, cómo avanzó la retinitis del que era su ojo bueno, y lamentablemente este paciente sí Perdón, evolucionó un Agus, ¿qué desprendimiento es de retina. Alixa? Valixa es valganciclovir, que es el equivalente al ganciclovir, digamos. O sea, es lo que uno le daría a los pacientes para no tener que internarlos, Claro, se da por vía eh, oral. Bien. para darlo por vía oral. Agus también tuvo Bueno, intravítreas, ¿no? este paciente por lo menos no tuvo intravítreas en lo que vimos en la historia clínica nuestra, pero derivó muy rápido en desprendimiento de retina. Ok. Em, Así que bueno, y además hizo esto, que es otra cosa que hemos visto también en pacientes con HIV, que hizo un glaucoma neovascular, o sea, hizo también una terrible, eh, como una terrible cuadro de SIRI, de síndrome o sea, post curación, post igual desprendimiento de retina, hizo este glaucoma neovascular. Quedó con aceite, Eso es pero una por amaurosis. uveitis, por recuperación inmune, ¿no? Que hizo la neovascularización, Sí, pues no tenía isquemia, ¿o sí? no tenía isquemia, no. O sea No, que es parecido, muy parecido a lo que vimos en el paciente nuestro de HIV, ¿te acordás? Que hizo este mismo cuadro de síndrome de ¿Cómo recuperación olvidarlo? inmune. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Así que bueno, otra cosa o sea, el primero hizo un edema macular después de la curación, el segundo hizo un glaucoma neovascular y quedó igual en amaurosis. Y ahora viene este tercer caso, una mujer de 70 años que tiene una retinitis por CMV en tratamiento de inducción hace 6 meses. O sea, a mí me llama el lugar de trasplante porque estaba hace 6 meses internada, que le estaban pasando el ganciclovir, ¿no? Y me la derivan para ver si estaba curada. Esta paciente la había visto Pedro antes. Y ella, cuando hablo con ella, me habla que hace 9 meses había empezado a ver mal del ojo, hasta que, bueno, se tardó en diagnosticar lo que tenía. La ve Pedro, la manda a internar, y bueno, yo la veo 6 meses después, que me la mandan para ver si ya se puede suspender la inducción. O sea, 6 meses para curar. Parecido al primer caso, ¿no? La señora que también tenía cerca de 70 años. 3 años atrás había tenido un trasplante renal, estaba en tratamiento con Benatarcept y estaba también con corticoides. Estuvo 6 meses con tratamiento y ella no solamente tuvo el CMV, sino que además tiene
antes de venir a la consulta, la tuvieron que operar porque con un diagnóstico de un linfoma difuso de células grandes de tipo B, que es un típico linfoma que es post-trasplante generado también por Bela-Tarsep. Entonces tenemos la retinitis por CMV y además sumado el linfoma difuso de células grandes de tipo B. Cuando viene a la consulta veía movimientos de manos y 5 décimas, tenía una catarata densa en el ojo izquierdo, pero acá se ve muy mal, pero tenía una catarata densa en ambos ojos y además tenía una vitreitis bastante intensa en el ojo derecho. Tenía vitreitis, pero la verdad que lo que era la retinitis estaba curada. Acá cuesta ver por la catarata y por la vitreitis. Este ojo no tenía nada, la retina estaba normal, solamente tenía una gran catarata. Y acá vemos, o sea, la gran vitreitis que tenía, que me tapa para ver, pero la verdad que la paciente no tenía ya una retinitis activa, sí tenía vitreitis. Así estaba la mácula de la paciente, que veía cuentadedos, la verdad es que no tenía más fotorreceptores, o sea, tenía una gran atrofia eh, de su mácula, con lo cual el ojo bueno, que era el derecho en su momento, ya quedó un movimiento de manos, el ojo izquierdo había que operarlo, bueno, de cataratas, que tiene una catarata súper densa. Pero bueno, el ojo izquierdo por lo menos tiene una buena retina. Así que tenía ya una viremia negativa, me la mandan con la viremia negativa, entonces acá la pregunta era, bueno, si buscamos una segunda viremia para confirmar si ya realmente sacamos el ganciclovir, la verdad que estaba recurada, pero teníamos además el riesgo de la reactivación, que el iniciar la quimioterapia eh, que ella necesitaba para su linfoma difuso de células B, iba a ponerla de vuelta en un estado de inmunosupresión. Es verdad que era diferente lo que es el Belatacept, que ya se le había suspendido, que la medicación que se usa para quimio, tiene mucha menos incidencia de CMV. Pero bueno, ella ya tiene este CMV que una vez que uno vuelve con la medicación y si vuelve con el Belatacept, por lo general el CMV vuelve a aparecer, porque queda en el sistema inmunológico. Entonces, un poco de qué es el Belatacept. Es una medicación que les dio o sea, le dio un montón de vida a los pacientes que tienen un trasplante renal, ¿no? O sea, comparado con lo que eran los inhibidores de la calcineurina, tacrolimus o ciclosporina además, bajó un 43% el riesgo de muerte o pérdida del injerto. O sea que realmente mejoró mucho la sobrevida del injerto y bajó un montón lo que es la incidencia de anticuerpos específicos contra el donante, ¿no? A 7 años. Pero sí genera una disociación en la inmunosupresión y sobre todo con dos virus que son fundamentales, que es el CMV y el Epstein virus. Entonces, ¿qué es lo que hace el Belatacept? Bloquea la coestimulación de células T. O sea, las células T tienen dos proteínas para atacar a los tumores, y a los injertos y a lo que sea, que es una primera señal y después la segunda señal es la de las células T, es el CD28. Entonces vos bloqueás el CD28, no ataca al injerto, pero queda inerte sobre varios virus y sobre todo los que más importantemente quedan inertes es sobre el CMV y el Epstein-Barr. Y tiene un riesgo 7 veces mayor de enfermedad por CMV en comparación con otras medicaciones que se usaba antes para lo que eran los trasplantes renales, otros tipos de trasplante. Entonces, como dijimos, 7 veces más probable de desarrollar CMV por Belatacept que por otras medicaciones que usaban para trasplantes renales. Entonces estamos hablando de 6,33 versus lo que era antes era 0,91, o sea, por 100 personas por año. ¿Quiénes tienen más riesgos? Mayores de 70 años, como fue nuestra primera y nuestra tercer paciente. Ahí se habla mucho ahora del serostatus de si donante positivo para tanto Epstein-Barr como citomegalovirus con receptor negativo. Es muy fuerte lo que puede generar que puedan tener este tipo de cuadros, ¿no? Y además es multiorgánico, porque además no solamente afecta el ojo, pero en general afecta a otras partes del cuerpo con el CMV. O sea, como por ejemplo, lo que es el compromiso gastrointestinal es muy importante, y el Epstein-Barr también.
Entonces, y otra cosa importante es la aparición típicamente tardía, porque lo normal cuando uno hablaba de trasplantes era que uno hablaba de la protección para CMV o para otras como virus que aprovechan la inmunosupresión, se hablaba de los primeros 6 meses. Y en este caso, y como vimos en todos los casos que vimos, de que presenté, una fue a los 2 años, el otro fue a los 3 años, el otro fue pasado los 9 meses, 60-90% de los casos son después del primer año post-trasplante. O sea que es muy difícil hacer una profilaxis contra CMV, porque ¿cuánto tiempo lo mantienes al paciente con la profilaxis por CMV cuando empezás con el Belatacept? 3 años, 4 años, que también es nefrotóxico para un paciente que le trasplantaste el riñón. Entonces, y la otra cosa importante es que son pacientes muy refractarios a tratamiento. Entonces, los esquemas de inducción suelen ser de varios meses y muchas veces termina necesitándose suspender el Belatacept, lo que nos lleva a que posiblemente el paciente tenga después una falla de su trasplante. Entonces, eh, esto es todo como los nuevos problemas que tenemos ahora para el CMV, ¿no? Antes, en CMV con HIV o la diferencia con los trasplantados. La vitreitis suele ser mínima o ausente en el CMV, en HIV, y en los trasplantados es moderada e intensa. ¿Por qué? Porque vos tenés linfocitos T, pero están inhibidos. Entonces los linfocitos T van y van y van, o sea, o sea, intentan atacar al CMV, pero no pueden porque están inhibidos. Entonces vas a tener un montón de linfocitos T yendo a atacar al CMV sin pudiendo hacer nada porque están inhibidos, están atados de pies y manos. Entonces no pueden curar. En CMV tenemos una pancitopenia severa, por eso siempre hablamos de cuando tenemos menos de 100 CD4, menos de 50 CD4. En general, uno el riesgo de CMV lo tiene con menos de 50 CD4, y cuando duplicamos los linfocitos T, ya sabemos que bajamos mucho el riesgo de CMV. En cambio, en los trasplantados las células T están, pero están inhibidas. Entonces, ahí viene otro tema, cómo sabemos cuándo está actuando o no el sistema inmune, cuando sabemos, o sea, cómo podemos saber a qué pacientes le sacamos la medicación. Eh, Porque en HIV sabemos que el ganciclovir lo dejamos hasta que cure la medicación y después le dejamos una profilaxis hasta que duplique sus CMV, sus linfocitos T. En cambio, en CMV tenemos que curar la retina y después, ¿cuándo sacamos la medicación? En general, esperamos a tener viremias negativas, porque mientras haya un poco de CMV, ya sabemos que va a atacar la retina porque tenemos unos CD4, unos linfocitos T CD4 que no pueden atacar. ¿Sí? En CMV, en HIV vemos la necrosis retinal pura y en cambio en CMV, como dijimos, con respuesta inflamatoria. La temporalidad en CMV es una infección oportunista importante, o sea, si vemos CMV en la retina, antes decíamos, bueno, esto es un HIV, posiblemente sea un paciente con HIV, que no está tratado, no está tomando la medicación. En cambio, en trasplantados, la aparición es muy tardía post-trasplantes. Entonces, el paciente anda bárbaro, el primer año estamos felices, primer año y medio por ahí felices, y después empiezan a aparecer estos cuadros. Y el tratamiento en HIV suelen ser 14-21 días, y en trasplantados es mayor a 2 meses. Se hablan de 6 meses, de 9 meses de tratamiento para curar. Y el manejo tiene que ser bastante interdisciplinario, porque por un lado tenemos que modificar la terapia antiviral, no podemos darle lo que le damos al paciente HIV, porque estamos hablando de un paciente que tiene un riñón que trabaja a medias, entonces hay que hacer un ajuste de la medicación. Tenemos que modular la inmunosupresión. ¿Qué suele pasar? El 41,6% de los casos reportados se suele suspender el Belatacept y hay que rotar de vuelta a otras medicaciones, a tacrolimus, a sirolimus, o bueno, o sea, hay que cambiar el esquema. Y además, ¿qué pasa también? Que como el tratamiento, estamos hablando de entre promedio, o sea, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, hasta pacientes que han tenido un año de tratamiento, pueden haber mutaciones en el CMV que se hacen resistentes al ganciclovir. Entonces, ahí viene otro tema, o sea, a veces no tenemos cómo tratarlos. Y finalmente, al retirar el Belatacept o al bajar el Belatacept, solemos tener lo que es el síndrome de recuperación inmune de estos pacientes, que es muy agresivo, porque como es una enfermedad mucho más crónica, suele ser mucho más agresivo en el síndrome de recuperación inmune.
Entonces, ¿qué era el síndrome de recuperación inmune? Es una respuesta paradójica, o sea, es fuego amigo. El cuerpo ataca eh, o sea, el CMV, que por ahí ya está curado, pero, o sea, va contra eso pensando que tiene que reconstituir, o sea, la retina o hacer lo que sea, entonces, para curar ese ojo, entonces tiene que haber una respuesta inflamatoria mucho más exagerada, porque va también contra los restos del virus que está muerto. Entonces, los linfocitos T que se reactivan van contra los antígenos que están inactivos en el ojo, pero reaccionan igual, pensando que es un CMV vivo. Entonces, ¿qué tenemos? Un gran daño sin la replicación viral activa, porque ya el CMV está inactivo porque ya lo matamos con el ganciclovir, pero los linfocitos T entienden que hay antígenos y entonces, como están muy activos, igual van a atacar. Y acá vimos tres casos. El caso 1, un edema macular post-curación. En el caso 2, un desprendimiento de retina con una rubiosis. Y en el caso 3, una vitreitis residual. Entonces, y además el caso 3 tiene otro punto importante, que es que no solamente hizo la reactivación por el CMV en el ojo, sino que además vemos lo que es el típico cuadro de linfoma post-trasplante, que es el linfoma del sistema digestivo, que es lo más frecuente que se ve en el Belatacept y está asociado al Epstein-Barr en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CMV hace una inmunosenescencia, o sea, replicación crónica del CMV agota las células de linfocitos T, porque van todos los linfocitos T, que igual están inactivos, a atacar el CMV. ¿Y esto qué hace? Un envejecimiento prematuro del sistema inmunitario, porque agota el sistema inmunitario sacando un montón de linfocitos T que no están activos. Entonces, se suma el desgaste de estos linfocitos T que están tratando de atacar al CMV, más el bloqueo farmacológico que esta medicación nos genera con los linfocitos T. Entonces, ¿qué permite esto? La proliferación descontrolada de los linfocitos B malignos, que terminan en el linfoma que tiene esta paciente, que es un linfoma difuso de células B, que es el típico linfoma post-trasplante que vemos asociado al virus del Epstein-Barr. Entonces, la paciente de caso 3 hizo las dos complicaciones más, o sea, más graves por el uso del belatacept, que es el CMV, que es la retinitis por CMV en el ojo, y además hizo el linfoma en el tubo digestivo. En conclusión, el uso de esta medicación cambia el paradigma del citomegalovirus porque genera estos cuadros de retinitis atípicos de aparición tardía, muy refractarios al tratamiento, los cuales requieren meses de tratamiento antiviral con el riesgo además de generar, como dijimos, la resistencia al tratamiento. Así que bueno, dejé un ratito de tiempo para discusión, porque la otra vez me pasé del tiempo, así que la idea era eh, Muy bueno, no Agus. sacarle tiempo a Pali, Muy bueno, pero bueno, Agus. no sé si Agus, no tengo ni idea con tienen... respecto a... ¿Vale la pena a los pacientes que se le da esta droga darle tratamiento preventivo? No, no, no Bueno, el sé. tema es cuándo le hace el tratamiento preventivo, porque antes el antiguo esquema de tratamiento preventivo, por ejemplo, con los previos medicaciones que usaba para lo que es un trasplante renal, era que lo normal era que los primeros 6 meses vos tengas el cuadro. Pero acá estás hablando de pacientes que a los 2, 3 años Ah, es hacen un un montón. cuadro. Es un montón. Entonces, vos le vas a hacer una profilaxis a todos los pacientes, pero está Los yanquis bien, se lo harían. aumentó el riesgo, obviamente, a un 7 veces de tener CMV, pero sigue siendo un 9% de los pacientes. Entonces vos tenés que darle profilaxis, que a todos los pacientes por cuántos años, 5 años. No, sí, sí, ningún tipo de sentido. Yo pensé que era un poco menos tardío, digamos, pero no, perfecto, clarísimo, no tiene sentido. Que Los yanquis se además lo el harían, aciclovir. como con el aciclovir y las reactivaciones del... Bueno, es que hay una gran discusión, es un tema, es un debate muy caliente de si dar o no, porque sí se les da Bactrim forte. Entonces, estos Ah, pacientes no suelen tener toxo, porque sí les ah, dan Bactrim forte, pero ¿qué haces? ¿Le das o no? ah, claro. Sí. Igual lo Sí. pregunto porque es un porcentaje bastante alto, ¿no? En definitiva. Es Igual, un Agus, 9% de los pacientes hacen retinitis por CMV. Está bien. Pero bueno, o sea, tenés Agus, que tratar al lo 100% siguen, para...
para que Agus. Sebas quiere hablar. Sí, no, que lo digo, que lo siguen también con viremias. Y el paciente que Ahora, aparece una viremia alta, lo mandan a hacer un chequeo general a ver si encuentran algún foco. Mirá, claro, o sea, el nuevo esquema es pedirles viremias de CMV. Y además, y la otra cosa es que suelen hacer, bueno, diarreas por CMV primero. Entonces, por eso gastrointestinalmente, cuando el paciente tiene algún síntoma de algo, se le hace la viremia. La otra cosa que ahora es, ponele, con Epstein-Barr, que se ve que a estos pacientes antes no estaba prohibido, ahora la FDA está prohibido cuando cuando tienen Epstein-Barr positivo, el donante no se le da belatacept. O sea, está prohibido ya. Es una de las red labels que tiene la FDA porque saben que van a hacer un linfoma de células B, ponele. Entonces, ahora se empiezan a saber muchas cosas que no se sabían con el belatacept, con lo cual es una medicación muy buena, pero bueno, tiene estos riesgos. Yo tengo otra paciente que hace como una retinitis por CMV, pero es re chiquitita, entonces es más joven, no tiene, tiene menos de 70 años, pero como que va haciendo cuadritos de retinitis por CMV cada vez que empieza con la medicación, le hacen la viremia, o sea, volvemos a medicar, viremia negativa, está un tiempo bien y después vuelve a hacer, pero bueno, como los nefrólogos prefirieron, como es una paciente joven, no suspenderle el belatacept y mantenerla, o sea, me la mandan todos los meses o cada 3 meses y me fijo a ver cuándo hace un cuadro de retinitis y ahí empezamos de vuelta con la medicación, le bajan un poco la Belatacept y así ellos lo van regulando. Pero bueno, les mantuvo, o sea, les alargó mucho la sobrevida a los pacientes, muchísimo, con El este riesgo, problema, ¿no? perdón, el problema de ese esquema es que el día que te haga una retinitis en la mácula y vos se la veas, ya tarde, ¿no? De que Sí, vos la igual tenés que la ver. verdad es eso o achicarle la sobrevida de vida. Es una paciente que tiene 45 años. Claro. Entonces, la verdad que ellos prefieren correr el riesgo, porque tiene una retinitis muy chiquita a nivel nasal que se cura y cuando vuelve a reactivar por la misma zona, lo cual a mí me llama mucho la atención, parecido como si fuese una toxo, pero en modo CMV. Y así está, la sigo hace como 7 años y viene más o menos bien. Pero bueno, la otra cosa que se habla es que el riesgo mucho mayor es en pacientes de 70 años. Entonces, la pregunta es si en los mayores de 70 años vale la pena darle esta medicación o conviene usar la medicación que se usaba antes, ¿no? El tacrolimus, la ciclosporina, el sirolimus. Así que son un montón de temas que en realidad no tienen mucha respuesta por ahora y son muy candentes en lo que es trasplantes. Agus, a mí me parece importante resaltar con los casos que presentaste el tema de la inducción del tratamiento, que no es un tiempo determinado, sino que debemos siempre manejarnos por la clínica, porque muchas veces leen en los papers que son 15 días de inducción y listo, que no quieren hacer más de 15 días. Y muchas veces la retinitis sigue activa. De hecho, en estos pacientes que presentaste, todos demoró mucho más de 15 días en resolver. Entonces, nada, tenemos que seguirnos manejando con la clínica. O sea, se sigue tratando, se sigue haciendo la inducción hasta que la retinitis está inactiva. Tal cual, bueno, eso también para HIV lo hemos visto mucho porque muchas veces pasa eso. Es re importante, la clínica es soberana, o sea que en estos casos sobre todo no dejarse llevar por 14, 21 días, sino también en HIV hasta que cure la retinitis y después uno ve cuánto tiempo le mantiene el mantenimiento. Así que tal cual. Bueno, siendo las 8, te Agus, gracias. entrego, le entrego el tiempo al doctor Casón. Gracias, algo muy bueno, che, muy, muy bueno. Bueno, tengo acá lo he invitado al doctor Pedro Torres para que nos presente un caso, bueno, que nos va a hablar ahora. Con Pedrito trabajamos mucho en el Fellow, así que estamos trabajando juntos hace rato. Y bueno, Pedro, adelante, creo que tenés Bueno, que dejar de compartir, Agus. buen día a todos. Gracias por la invitación, Pabli.
Un gusto estar acá en Consultores, como siempre. A ver, y vamos acá. Un casito que conocemos. Emilio está prohibido hablar. Así que, como siempre. Cortaste las piernas, Peter. Tal cual. Muy bien. Bueno, esto es una derivación. Es un varón joven de 65 años de edad, hipertenso, tiene una insuficiencia valvular, quistes renales y una alteración prostática que está tomando tansulosina, ¿sí? A nivel oftalmológico, refiere que ya son 3 años, pues esto fue el año pasado, inicia con disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Refiere que fue tratado con 3 inyecciones de antiangiogénicos, va por distintos hospitales. Y después la tercera inyección, él refiere que disminuye más todavía su visión. Entonces consideran que tuvo un desprendimiento de retina, mandan a hacer una ecografía y demás. Encuentran un DR inferior en la ecografía. No dejaba ver bien el fondo de ojos, por lo que me comenta el cirujano, y le hace una facovitrectomía. Cuando hace esa facovitrectomía, le coloca gas y una subtenon de corticoides y bueno, me dice que le toma una imagen, que ahora la van a ver, ¿sí? Eh, y ahí me la deriva, porque me dice, esto no era un desprendimiento de retina redmatógeno, sino que era otra cosa más. Em, Cuando lo evalúo, tenía una agudeza visual del ojo derecho de 10 décimas con dificultad, tiene una pequeña catarata. En el ojo izquierdo, una décima buscando con pinhole. Eh, en la biomicroscopía, la realidad es que la cirugía de catarata estaba perfecta, pseudofáquico bien, y en el ojo derecho, el ojo sano, estaba absolutamente normal, una pío normal de 13 y de 12, y esto eran los estudios, que hay algo que está bueno siempre pedir los estudios previos que tenía el paciente, ¿no? ¿Por qué lo trataron? ¿Por qué le hacían este esquema de tratamiento de antiangiogénicos? Y acá podemos ver que tenía este OCT, ¿ok? Este es el OCT con el que me lo envían. Estas son las fotos que me trae el familiar de la paciente. En algún momento se había visto mayor aumento del espesor macular y demás, pero esto era el OCT. El tema es que ahí no termina. Y esta es la foto que le habían tomado, ¿sí? Me pasaron así las fotos, por celular, parece tomada la foto de un celular. Vemos la burbuja de gas, está perfecto, y acá a nivel inferior vemos ese desprendimiento de retina que es el que comentaba el colega, ¿no? Y vemos que alguien se ve algo más. Una atrofia de la retina y la mácula. Ujú, ok, Mm. bastante importante, ¿no? Muy. Bastante más Los que la bordes, mácula. Bastante más que los la bordes mácula, son exactamente. difusos, ¿no? Sí. Sí, bien. Yo lo veo, parece bote esponja, ¿vieron? Vamos a ponerle un poquito Pero eso es lo que se veía. Esto es postquirúrgico inmediato, que es que me envían el OCT, o sea, vamos a hacerle a todos, Pablo, ahora para las mucopatías una vitrectomía, mirá, que un buen resultado. Pero recuerden que le habían dejado corticoides, le habían dado corticoides vía oral también. Y bueno. Entonces, vamos a hacer nuevas imágenes, ¿no? El OCT ya está, ya lo vimos. Acá es importante ver el fondo de ojos y esta es una imagen que había tomado Pabli. Fíjense. Bueno, vemos que esa alteración que veíamos, como bien comentaba Pato, no solamente involucraba lo que era la mácula, sino también por fuera, ¿no? Y se va extendiendo. Acá viene muy bien. Algo que en mi formación, para mí es importante, y cuando le explico a los residentes y demás, es mirar el otro ojo. Es súper importante. En este caso, la realidad es que estaba absolutamente normal, pero no nos olvidemos de eso, por favor, ¿sí? Siempre dilatar el ojo contralateral nos puede dar mucha información. En este caso estaba absolutamente normal, pero este es el ojo en cuestión. ¿Alguien haría algo más? Perdón, Pedro, yo en las Sí. imágenes de OCT se veía mucho más claro
la coroides en un ojo que en el otro. A ver, Pabli. Ahí, fíjate en el izquierdo y en el derecho. Es distinto, se ve como la vasculatura se ve creo que mejor en el izquierdo, en el derecho que en el izquierdo, En me el parece. derecho que en el izquierdo, sí. Mm, Sí, sí, totalmente. Se ve como una atrofia ahí de la coroides también. Porque si uno piensa otra cosa, eso también ya descarta algunas cosas. Ujú. ¿Y la ecografía? Muy bueno. Perfecto. Y hicimos una autofluorescencia también donde nos delimita bien la lesión, pero si podemos ver acá, fíjense que aparece esta nueva. Pueden ver acá. ¿Ven mi cursor ahí, no? Sí, sí, se ve. Sí. Parece como si se estuviera extendiendo la lesión. ¿Lo ven? Ven que acá hay una zona en temporal superior. Ahí Pablo Y la Toledo eco... pregunta, ¿osteoma de coroides? Muy bien, perfecto. Entonces pedimos pedimos la ecografía, como dijo el doctor Arturo, y Pablo se la hizo, y la realidad es que no había ninguna sombra acústica, porque ese también fue uno de nuestros diagnósticos diferenciales. eh, y no es un osteoma coroideo. Por más que vamos a ver a una imagen y demás, buscamos osteoma coroideo, se parece bastante. Pero recuerden que esto se está extendiendo además, el tiempo de evolución y la edad del paciente, por ahí no es lo más habitual. Este es el OCT. Entonces, los diagnósticos, ¿qué se nos ocurre? Alguien empezaría en una metástasis, fíjese que también estaba lo del osteoma coroideo. Acá vimos la ecografía, se la hizo Pabli. eh, No tenía expresión ecográfica, no, no sé. exacto. Bueno, para nosotros en realidad, y este es un caso que lo vimos en conjunto con Emilio, era un linfoma, también pensamos en un osteoma en su momento. Es unilateral, no tiene vitreitis ahora, pero recuerden que al inicio, por lo que me comentaba el cirujano, obviamente que nosotros ahí no estuvimos desde el inicio del cuadro, no podía ver el fondo de ojos, entonces debe haber tenido alguna vitreitis, porque la catarata calculo que debe haber sido como el ojo derecho, que no era tan importante, y esas lesiones que se extienden, ¿no? Arturo, Em, una pregunta, perdón. Arturo, ¿vos hubieras pensado una Sí. metástasis en este Hubiera pensado caso? primero que nada hubiera pensado en metástasis. Pero Mm, sí, linfoma obvio, pero primero hubiera pensado en metástasis. ujú, mm, Pero bueno, depende del volumen, ¿no? claro. muy bien. Eh, en él, vieron que cuando llegan generalmente las interconsultas ya vienen estudiados por distintos médicos. Yo era la tercera, cuarta interconsulta del paciente, creo, y le habían pedido hasta un PET. Le habían estudiado absolutamente todo y todo había dado negativo. Entonces, pensando en un linfoma, pero ya lo traía el informe, creo también, eh, también pedimos a nivel de encéfalo imágenes, ¿sí? ¿Y qué conducta adoptarían en este caso? ¿Alguien? Puedes hablar si querés, Emilio, ¿eh? Te saco la roja. Y habría que hacer un diagnóstico. Pedro, pero Claro. claro, ya tenés el diagnóstico de linfoma, le hicieron primero le haría el diagnóstico antes de empezar con el tratamiento. Entonces, ¿qué harías, Aus? O sea, ¿harías una Una biopsia. vitrectomía con una toma de biopsia? Y claro, una Ujú, toma de biopsia. ok. O sea, o sea, es el ojo que tiene la vitrectomía hecha ya, ¿no? No le hicieron Exactamente, no le puedo Sí, tomar, pues. No, exacto, bueno, sí, pues la retina. la retina. está muy reacio a otra cirugía, se lo planteé, y si no hacer un tratamiento empírico para linfoma. Ya les comentaba, lo estudiaron
con de todo, ¿eh? No le encontraron absolutamente nada. Lo único que le encontraron, y creo que se lo habíamos pedido, un quiste renal. Lo único. Em, ¿Pensarían en otra, en otro diagnóstico? Pasa que es difícil además sin el diagnóstico. Lamentablemente hay otras formas de hacer diagnóstico de linfoma indirecto, que es con la interleuquina, ¿viste? El tema de las interleuquinas, o hay otras mediciones que nosotros no tenemos. Habría Ujú. que ver si se puede hacer algo de eso como para que te dé un poquito de información, porque Sí, tratar pero sin es la tipo de diagnóstico interleuquina 6, es la 1-6. IL-6 sí, pero pasa que tenés un ojo ya vitectomizado, tenés un ojo ya tratado, Sí. porque Exacto. está tratado con corticoides. El tema Entonces, es, vos necesitas... sí, sí, vas. No, 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 que hay que hacer el diagnóstico. Porque, está bien, lo tratás empíricamente con metotrexato, pero también estás tratando una patología inflamatoria en todo caso. Entonces, te va a quedar siempre la duda. Te chocan las No igual dificultades con el tratamiento, que ¿eh? existen, siempre en estos casos, porque el tipo es un paciente hospitalario Exacto. y ya bastante complicado es hacer una biopsia de retina, tener el patólogo al lado y más cuando no tiene un cobre que no lo va a poder pagar ni el patólogo. Entonces, ahí hay una dificultad importante. Yo estoy totalmente de acuerdo que para tratar un linfoma tener que tener el diagnóstico histológico. Pero bueno, ya no hay vitrio, ya hay que hacer una muestra de retina, ya tiene que estar el patólogo y la verdad es que eh, operativamente es como que no se podía hacer. Entonces tenés que tomar una decisión de qué hago con esto. Esa es la situación a la que se enfrentó Pedro. Ujú. De hecho, iniciamos el tratamiento con el metotrexato y el paciente recuperó visión, o sea, además mejoró y las lesiones también respondieron, esa extensión y demás. Pero Eh, mejoró visión, tenía retina todavía, porque era sí, aunque no lo muy creas, afectada Agus, la parte central. llegaba a 4 décimas, no sé cómo, pero recuperó. Y él te lo refería además, ¿eh? Mira que al principio lo había tratado. Justo me iba yo de vacaciones, así que lo hice trabajar Emilio, cada tanto tiene que hacerlo. Y el paciente mejoró, o sea, no es que no hubo mejoría. Llegó a No cuatro décimas pretendíamos que más o menos. mejorara la visión, lo que queríamos es que esas lesiones no siguieran Y la creciendo lesión. y se cicatrizaran. Pero no sé qué pasó, porque yo no lo vi más, Pedro. Sí me llama la atención que o sea, que un linfoma, o sea, que puede ser. ¿Tenemos de vuelta el OCT del OCT, linfoma? claro. Sí. Porque Porque tampoco me cierra para Ahí va. claro, Vos decís esos no signos tiene que los aparecen en gestos. el OCT y demás. sí, sí, hay Acordate varios que tampoco signos, tengo nada previo, ¿viste? O hay sea, varios más que signos fotos. descriptos Que no del tenemos ningún OCT. signo típico de linfoma, la verdad. Esa es la macana. Y esto es con lo que venía. Y si no pueden ante ese contexto del paciente, entonces, ¿qué harían? ¿Expectante? No, no, está perfecto. Si no tenés otra cosa que hacer y no tenés medios y todo lo demás, está perfecto. Tratarlo con metotrexato, total, es eso o nada. Sí, lo seguiría quizás un poco más de cerca con imágenes del cerebro, a ver si se puede, cada 6 meses. Pero bueno, nada. Eh, es difícil establecer un diagnóstico sin, Ujú. porque la clínica la verdad que no tiene nada o sea, no tenés mucho en que apoyarte de la clínica. Tampoco tenemos al paciente previo a la cirugía. Es como Claro, complicado. O sea, y el OCT previo no parece un linfoma. El OCT previo en realidad es un solo corte y es la foto Sí. de una imagen que generalmente les dan, viste, que un solo corte al paciente y demás. Entonces tampoco tengo esa info. El paciente sí se hace tomografías y demás, se vacía, a los 6 meses le volví a repetir. Eh,
le pedí a Emilio que vuelva nuevamente para hacerle un autofluo y demás, pero estuvo internado porque tuvo una cervicalgia importante, viste que tenía problemas en la columna también, tipo laburante, y sigue laburando. Entonces, ¿Qué esquema probablemente le lo hicieron, vuelva. Pedro? ¿Cómo? ¿Qué esquema le hicieron? El tratamiento es por semanal, ¿sí? Le hicimos metatarsato ¿Una vez por semana? intravitrio, sí, una vez por semana. ¿Cuántas, cuántas semanas? Hicimos, creo que Emilio le hizo 4 y yo le hice 4 más. Y después cada 2 semanas y después fue al mes. Creo que completé 20 inyecciones más o menos, Seba, durante un año. Bien. ¿Y no tuviste efectos adversos como Vos sabés que hipertensión? el paciente, yo justo me había ido de vacaciones, nunca le dijo nada a Emilio, pues es un divino, pero me escribía y me decía, che, es normal que me duela. Lo único que tuve fue hipertensión ocular. No, o Ok. sea, cuando era semanal, cuando volví, sí, tuvo unos picos de presión altos, pero después nada más, Eso te pasa por tomarle la presión. tal cual. Pero no tuvo queratitis, nada de eso, o sea, pero sí unas presiones heavy, Seba, ¿eh? Sí, sí, Eh, le suelen hacer hipertensión. exacto. Y nada más que eso. Bueno, la idea de esto era compartir con ustedes para saber si tenían alguna otra opción de tratamiento o nosotros con Emilio también le habíamos planteado el tema de hacerle y tomar una biopsia, pero bueno, hay contextos y contextos, ¿no? En este caso no se pudo, así que este era el caso a presentar. Creo que es interesante remarcar que este es otro caso más en el cual le han tratado al paciente, lo han investigado al paciente solamente con un OCT y no le han hecho un fondo de ojo. Es Exacto. un probable linfoma, hemos visto melanoma, hemos visto NEUS, todo este año, en los últimos meses, de pacientes que tienen una patología muy obvia en el fondo de ojo y nadie se dio el trabajo de mirarle el fondo de ojo. Somos oftalmólogos, lo mínimo que podemos hacer es un fondo de ojo, no hablemos ya de tomarle la presión, pero un fondo de ojo es básico. Y estos pacientes los están tratando en base a un OCT que es algo así como el 1%, el 2% de toda la retina. Bastante loco. Se ve que no Sí, hay juicio de mala praxis. Arturo, y creo también el tema está del cirujano de no entrar con un plan. Impresionante. Meterte a operar sin haberle hecho un fondo de ojo, impresionante. Yo entiendo que muchas veces van y operan lo que hay, pero habría que replantearse un poco eso también, ¿no? Uf, Lamentablemente, Seba, eso está siendo muy común últimamente. Es muy una Ya lo común. sé. cosa triste, sí. Bueno, acá queda un ratito, así que vamos a compartir algunos casos. Eh, pero antes que nada, ahí están viendo. Quería mostrar esta imagen. ¿La están viendo ahí? Le pediste OCT, pedile un OCT. Y ecografía. Ya lo mostró Pedro Claro, este. claro, a uno mostró Pedro y Dicotomía con al de la izquierda. aceite. Operar sin diagnóstico. Son malos, ¿eh? Bueno, el de la izquierda es el de Pedro y el de la derecha es un osteoma. O sea, está bien, confunde, pero fíjense los bordes, el color. eh, Hay zonas en donde el epitelio pigmentario acá está respetado en el osteoma. Acá se ve como una mancha mucho más difusa, de bordes más irregulares, pero listo, hacemos una ecografía y se acabó la historia. Yo creo que eso es el diagnóstico diferencial y quería poner esta imagen porque surgió de todos, va, lo dijo Eduardo, uno pensó que podía ser un osteoma por el aspecto que tenía y tal cual, ¿no? Es muy parecido. Hacer una ecografía y estamos. Bueno, algunos casitos. Paciente 71 años que consulta por metamorfosis en ojo izquierdo, 3 meses de evolución, hipermétrope, pseudofáquica ambos ojos con multifocales, facomalío, fue años antes esto. Esa era la agudeza visual que tenía, ¿no? Su mejor ojo era el ojo izquierdo, increíble, pero bueno,
presentaba esto en ese ojito. Miren, este es uno, perdón, ojo derecho. Y acá el otro. ¿Qué ven ahí? Una hermosa atracción. Una hermosa atracción. Exactamente, una atracción tremenda. ¿Y qué harían acá? Y Pali, en tu Cirugía. caso, sobre todo en tu caso, los espero. Con 3 décimos. Ah, Muy Pali, bien. Pali es una máquina, hay una interna acá, porque ya en los atendidos internos Pali espera a todos los pacientes y todos se curan, les hace así los cura. Así que yo ahora, ante la duda con Pali, Es su mano Claro. santa. mano santa. La, Lo que la pasó. opción es apurarse a operarlo antes que se cure. Si quieren ganar plata, sí. Bueno, acá esta es la huesa visual que tiene, ojo derecho. Fíjense, bueno, no, a este lo operamos, che. Hicimos una vitrectomía, Jimmy, Te lamentablemente, bueno, lo fallaste, Pali, vos operamos y fallaste. ahí está, ahí mejoró. Y nada, y vieron que a veces acá yo lo que hice fue sacar la tracción y además le hice un peeling de la limitante interna. ¿Vieron que a veces le queda esto? Sí. Que ese edema microquístico que queda ahí, que está descrito cuando se hacen peeling de la limitante interna, teóricamente es un engrosamiento a nivel de la capa nuclear interna y tiene una depresión, el peeling de las células ganglionares. Dicen que la llaman maculopatía retrógrada. Ahora, evidentemente hay un componente antiinflamatorio, porque yo a esta paciente la traté simplemente con este AINE, que le pueden agregar si quieren también TOLF, y anduvo muy bien, hasta años después, ¿eh? Años después. ¿Te Y así pudo, sigue Pali, manteniéndose. independizar Sí. de la gota o se lo tuviste que dejar? No, le coloqué las gotitas 3 veces por día en este caso. La controlé a la tercera semana más o menos Mm. y ya había mejorado. A veces esto recidiva y a veces que hay que volver a tratarlo, pero la verdad que la huella visual que conservan la conservan bien y yo creo que en algunos casos, me parece, Emilio, vos le das también Atax. diclofenaco, ¿no? O Natax o también Sí, Tolf yo en algunos casos. le doy Bromfenac, que Sí, la Bromfenac, dosis es exacto. cada 12, según Ujú. toda la farmacología de la gota, así que ni siquiera te que Sí, darlo cada 8, o sea que es más fácil todavía. Y normalmente se la doy combinada también cada 12 con el difluprednato. Y claro, te sorprende, porque vos decís, bueno, le doy 2 gotitas, 2 a la mañana, 2 a la noche, y está repleto de casos de estos que responden claro, edemas sí, sí. uveíticos, edemas diabéticos, edemas de todo tipo. No siempre, ¿no? Pero es muy Fácil. fácil. Es Incluso en una buena retinopatía opción. por radiación a veces. También, exactamente, también. Así que bueno, la verdad que la evolución fue buena. Este es un segundo caso, una paciente de 67 años que consulta por disminución de hueso visual en el ojo izquierdo, 2 meses de evolución, la biomicropía era normal, la presión ocular era normal, veíamos un spot amarillo al fondo del ojo del ojo izquierdo y a la imagen veíamos en el ojo derecho esto y en el ojo izquierdo esto. Es decir, que veíamos una atracción vitreomacular con un foramen lamelar externo. Bueno, acá, ¿qué harían? ¿Cómo lo operarían a esta paciente? No, no, pero no parece que se foramen por la tracción, ¿no? Hasta ahí. Tampoco está tan, bueno, no sé. La- ¿Tenés algún otro corte, Este, Pali, o es el único que tenés? es el único que tengo porque no me queda otro. No Para tenía empezar otro. es un pseudo foramen, eso. O es un Sí, o el foramen lamelar incompleto. externo, que también le llaman por ahí. Ujú. Eh, o el lamelar externo, porque le había bajado la visión. Tiene una ruptura de la elipsoide acá. Tiene una ruptura de la elipsoide. Claro, la diferencia es que es lamelar, pero te ocupa las capas externas y no las internas. Entonces ahí es donde hace la diferencia. Exacto, una paciente lúcida dice, yo podía leer con este ojo, se comparaba y dice, ahora no. Bueno, la cuestión es que al operarla yo lo que hice fue una vitrectomía respetando la fobia en el peeling de la limitante en esta paciente y la verdad que el resultado fue muy bueno. Y la visión también mejoró y recuperó capacidad de lectura la paciente. Caso 3 Para, derivada por edema si no macular. respetaba la fobia, ¿qué pasaba? Hay veces que No se sé, abre, por ahí lo genero yo al foramo y creo que era claro. innecesario, pero
por ahí no pasaba nada y por ahí lo destechaba y le hacía un agujero y capaz que se cerraba igual si sacaba toda la limitante. Pero en general en esos casos prefiero respetar la zona central. Sí. ¿Pero que le sacaste Yo no Eh, sé, algo en el medio? sí, ¿Cómo? yo no sé si por influencia de Pablo, pero en todos los casos que no son muy obvios, o sea, el agujero macular clásico es clásico, pero en todos los demás estoy haciendo eso. O sea, estoy llevando la limitante hacia adentro sin sacar la limitante, sin tironear de la limitante de la fobia. Pero Pali, Claro. ¿vos ahora pelaste parcialmente la limitante, como dice Arturo, o no la tocaste? No, en este caso sí saqué la limitante, a pesar de que no se veía porque había una membranita asociada, una membrana intramacular. La saqué a la limitante, pero respeté el área central. Le Ok, dejé una zona de está bien. limitante Una en la pollerita. zona, la pollerita. Bueno, Hay, esta viene hay, hay derivada por el... artículos, sorry, Pali, que sigo el tema, pero hay algo que hable que exista el riesgo ese de destecharlo, porque para mí es una cosa que no existe. No, no, pero hay artículos que sí hablan a favor de que la agudeza visual, la sensibilidad de esa región foveal es mejor cuando Mejora. respetás la limitante interna. Acá los tengo después, ¿eh? Estamos Mm. estoy adelantando un poquito, pero hay algo que habla a favor de eso. Bueno, esta paciente vino también derivada con diagnóstico de agujero macular. Estos son los antecedentes. Tenía también lentes multifocales. Bueno, quedó ahí con un poquito de hipermetropía. Este era su ojo derecho, que tiene una tracción vitreomacular también. Y este era el ojo izquierdo, que tenía un agujerito ahí. Este, bueno, Observalo. El Esperalo, posición de derecho. esperalo, Pali. manos, en posición Esperalo de que te manos, lo miro. Bueno, lo operamos. Pero a veces las cosas, bueno, no salen como uno quiere. Pero haciendo estos cortes, como decía Jimmy, sí podíamos ver algunos sectores que por ahí estaban mejorando. Fíjense que está un poquitito más, ahí está justo en el medio, acá un poquito más abajo y acá un poquitito más arriba del área central. Igual después me hablaron y me dijeron que el foramen se había vuelto a formar, se había vuelto a abrir. Así que no siempre ganamos, se tiene que reoperar a esta paciente. Caso 4, también derivado por una atracción vitreomacular. Factor de riesgo más importante en los pacientes que tenemos nosotros los médicos, el que venga un paciente que sea médico. Oftalmólogo. Bien, oftalmólogo. Esta era mujer de un oftalmólogo. Entonces, estos son los antecedentes que tenía, una cámara estrecha, etcétera. Bueno, miren la hipermetropía también que tenía. Y este es el ojo derecho y el ojo izquierdo. Bueno, pero está con 10 décimas. Con 10 Lo décimas. espero, lo espero, lo espero. Ahora Vuelve, sí. pero está con 10 décimas. ¿Ven? Ha empeorado el OCT, pero está con 10 décimas. Entonces, Jimmy viene lo que no podía faltar hoy. Está perfecto. Ya, ¿Te das cuenta? Vamos, Pali, es dedícate a tremendo, otra Pali, cosa, negro, el padre Ignacio. Pali, yo me voy, el día que tengo un problema voy con vos, Pali. Sí, los pacientes que no quiero operar, mandarlos nomás, no hay problema, no hay ningún problema. Así que en este caso, por suerte, miren, después de 2 meses resolvió solo, lo Seguro que fuimos le probé controlando. Así que en este otro caso que también, bueno, tenemos que recordar nada, hablar un poquito de tracción vitreomacular, recordar que todo empieza con un desprendimiento vitreoanómalo, ¿no? Es decir, una licuefacción vítrea central no acompaña la dehiscencia de la hialoide posterior a la limitante interna y queda una tracción que decimos que hay adhesión cuando no tiene alteración, no tiene síntomas, cuando es un síndrome de tracción vitreomacular ya presenta síntomas, alteraciones anatómicas. Hay distintas clasificaciones, estas son varias de acuerdo a la forma, así es idiopático o asociado a una retinopatía diabética, por ejemplo, o alguna otra, de acuerdo a la extensión, a las alteraciones que produce en el OCT, en las estructuras retinales. Esta es la clasificación también del Grupo Internacional de Tracción Vitreomacular. Algunos de los signos que tienen, que es el signo este de la bola de algodón que está acá,
que resuelve cuando uno lo trata, resuelve, no deja ninguna secuela. El edema macular traccional, que puede ser mucho más acentuado como nuestro paciente. El signo de la columna, que son signos que a veces se asocian a una resolución espontánea, en algunos casos. O la pérdida del elipsoide, como veíamos en nuestro paciente, ¿no? Que puede ser mucho más grave, como veíamos acá. Entonces, para su tratamiento, ¿qué hacemos? El primero, el mío, observación en algunos casos. Vitriolisis, no sé, ¿han hecho ocriplasmina alguna vez? No, 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 yo me acuerdo de perfecto. artículos antiguos que hablaban de que que cuando le incentivabas el desprendimiento, había muchos que se convertían en agujeros completos. Exacto. Pero además tuvo desgarros de retina, agujeros maculares, alteraciones de la capa de conos, conos, alteraciones de sensibilidad a nivel foveal, debilitación de la zónula, bueno, un montón de complicaciones que hicieron que esto entre en desuso. Vitriolisis neumática, poner una burbuja y tratarlo, yo no me acuerdo, pero también lo mismo, sobre todo desgarros y desprendimientos de retinas secundarios eran la causa. O sea que nos quedaba a nosotros básicamente la vitrectomía como una posibilidad para tratarlos. ¿Cuándo lo podemos observar al paciente? Cuando tenga una adhesión mínima o cuando, como el nuestro, solamente presenta alteraciones acá en las capas externas, no alteran las externas, solamente la interna. Y cuando quizás este angulito que está acá, que se forma externamente temporal, se va haciendo cada vez más pronunciado y no se altera la visión del paciente. O sea, con buena Claro. agudeza visual, vemos que solamente tiene esas adhesiones, que muchas veces son mucho más finas, y si eso va soltándose por ahí. Y en segundo lugar, lo que hablábamos recién de la cirugía respetando la fobia, en realidad se vio que tenía mejor agudeza visual y mejor sensibilidad, hicieron microperimetrías, etcétera, y vieron mejor resultado en estos pacientes que en los pacientes en los que se le había hecho un peeling completo, ¿no? Sin respetar esto. Así Bueno, de que hecho, creo que muchos tratan esto de es... hacerlo, pero no andan tan bien, que son todo el mundo se trata de mudar al peeling de 1 diámetro de papila y no a 2 diámetros de papila, por lo menos en la primera cirugía, justamente por esto de la calidad visual que decís, Pali. Pero bueno, no es ok. tan bueno, no es tan buena la tasa de cierre como cuando pelás generosamente. Claro, claro. Estoy hablando de casos en donde no hay un agujero completo, ¿no? Estoy Mm. hablando en estos casos sobre todo. Pero bueno, es uno de las opciones que hay para su tratamiento. Así que bueno, nada, quería dejar esto porque ya estamos en tiempo como mensaje. No se olviden, cuando necesiten algo, me llaman, ¿eh? Mano Y, Santa. y solucionamos todo. Bueno, che, muchas gracias. Adiós y que Dios los bendiga. Ah, Adiós. bueno, gracias.